Dios les continúe bendiciendo. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo. Dios le bendiga de una manera especial. Gracias le damos a Dios porque Él es bueno, Él es fiel. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que se conecta y va a ver esta transmisión. Bienvenido en esta hora donde le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y queremos así en este día poder orar, vamos a presentar este tiempo en las manos de nuestro Dios y vamos a decirle: Padre amado, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, porque no hay nadie como tú. Te adoramos, te bendecimos y te damos todo el honor y la gloria a ti, Rey de la gloria, Rey de los cielos, Señor. Creador eres tú, Dios todopoderoso, Dios grande, Dios de poder, de misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de poder realizar esta transmisión. Gracias por cada hermano y amigo, Señor, que se conecta en esta hora. Oramos para que les bendigas de una manera especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos en esta hora que sea usted hablando a nuestra vida conforme a su voluntad, Señor amado. Que sea usted ministrando cada vida, cada corazón en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Y en esta hora vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, vamos a compartir allí la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que estaremos allí compartiendo la palabra. Jeremías capítulo 1. Vamos a compartir en esta hora la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta hora en el nombre de Jesús. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año. 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Jeremías, aquí podemos ver que es un profeta y estamos mirando precisamente los principios de Jeremías en cuanto al llamamiento que Dios le hace a Jeremías como profeta de Dios. Y de hecho Jeremías fue un profeta que sirvió en Judá en una época que era difícil, en una época donde en diferentes áreas, tanto la espiritual como la política, la económica, estaba en decadencia. Entonces Jeremías, Dios lo va a levantar como un profeta en medio de aquellas circunstancias, en medio de aquella situación difícil, y en la cual cuando nosotros empezamos a leer el libro de Jeremías, vemos que muchas veces el mensaje
que lleva Jeremías es un mensaje que muchas veces las personas no lo aceptaban. Un mensaje que ellos sentían que los ofendía, que no cabía en sus corazones. Sin embargo, al mirar nosotros la vida de Jeremías, va a ser un mensaje que va a estar enfocado en el arrepentimiento, en el hecho de volverse al Señor de todo corazón, en los juicios que Dios traería si el pueblo no se volvía al Señor. Entonces, en medio de un pueblo en el cual el temor a Dios, ¿verdad?, se había perdido, donde las personas estaban alejadas del Señor, y vemos cómo Dios levanta a Jeremías para poder llevar un mensaje de parte de él. Entonces es el lugar donde Jeremías va a ejercer este ministerio y este llamado que Dios le hace a él. Entonces fue un tiempo difícil. Jeremías está recibiendo el llamado en un tiempo que no es el mejor, en un tiempo en el cual, ¿verdad?, se está viviendo una crisis en diversas áreas en el pueblo. Entonces es allí donde Jeremías va a tener que ejercer su ministerio. Aquí en la Escritura nos está diciendo, por tanto, que Dios ve a Jeremías, Dios le hace un llamado, y es importante notar de que Jeremías recibe un llamado de parte de Dios. Vino una palabra de parte de Dios a Jeremías, donde Dios le dice algo que es muy importante. Y Dios le está diciendo de que antes que él fuera formado en el vientre, ya Dios lo conocía. Antes de que él fuera formado, ya Dios conocía quién iba a ser Jeremías. De igual manera, antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. Dios ya tenía un plan y un propósito con nosotros. Entonces Dios le está mostrando así a Jeremías de que el hecho de que él hubiera nacido, de que él estuviera en esa época, de que Dios hubiera permitido que naciera para ese tiempo, incluso eso tenía un propósito de parte de Dios, porque Dios tiene el control de los tiempos también. Dios levanta personas específicas en diferentes generaciones para Dios cumplir sus propósitos, y era lo que Dios iba a hacer con la vida de Jeremías. El llamado entonces que Dios le está haciendo a Jeremías no es un llamado que lo hace por hacerlo o que se improvisa, no, ya eso estaba en los planes de Dios. Y el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros no es algo improvisado, es algo que ya Dios había establecido con mucho tiempo atrás, con anterioridad, porque Dios no hace nada a la ligera. Dios todo lo planea, Dios tiene todo bajo control. Entonces podemos mirar así que tanto usted como yo no somos casualidad, no hemos venido a este mundo porque sí, sin un propósito, no, hemos venido porque ya Dios tenía un sueño y un plan con cada uno de nosotros, amén. Y así como Dios le está diciendo a Jeremías de que antes que fuera formado en el vientre lo conocía, ya Dios también nos conocía. Antes de que los mismos padres conocieran a Jeremías, ya Dios lo conocía. Dios ha sido la primera persona que nos ha conocido a nosotros. Eso nos habla de que Dios todo lo tiene bajo control. La Escritura dice que antes que naciera aún, Dios había santificado, es decir, Dios había apartado a Jeremías para una obra en especial. Y vemos cómo Dios entonces tiene pensamientos con nosotros, cómo Dios ha ideado un plan y un propósito para el ser humano, para cada persona. Y hay un momento en la vida del ser humano donde Dios le habla, donde Dios le da a conocer, donde Dios le hace un llamado y le dice que tiene un plan con él. Y así lo hizo con Jeremías, y aún Dios lo había apartado para él,
para que fuera su siervo, para que fuera su profeta. Dios lo había apartado y ya Dios lo había dado por profeta a las naciones. Por eso lo que hoy Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es algo que ya Dios había establecido para nosotros. La Escritura dice que todo lo bueno, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Amén. Entonces, todo lo bueno que nosotros recibimos, los dones, los ministerios, los talentos, todo lo bueno viene de parte de Dios. Todo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, aquello en lo cual usted se desempeña muy bien, eso viene de parte de Dios, porque ya Dios tenía algo preparado para nosotros. Entonces Dios está dando a conocer a Jeremías, que era la persona a la cual Dios estaba llamando, cómo Dios había pensado en él. Y qué importante saber que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Dios ha tenido pensamientos, Dios ha tenido planes, propósitos con cada uno de nosotros. Pero así como Dios le está diciendo a Jeremías los pensamientos que tenía con él, cómo él había pensado y había planeado algo para él desde antes de ser formado en el vientre de la madre. La respuesta de Jeremías es que Jeremías se sorprende. Y Jeremías de pronto en el momento él dice, bueno, Señor, pero tú me estás diciendo esto, lo que me vas a mandar, pero aun cuando tú lo dices, Jeremías podía sentir un poco de miedo, un poco de temor ante lo que Dios le está diciendo. Y le está diciendo, Señor, yo no sé hablar, ¿verdad? Es lo que Jeremías le contesta a Dios frente a la tarea específica que Dios le está dando, porque Dios le estaba dando una tarea específica a Jeremías y Dios esperaba que Jeremías aceptara esa invitación o aceptara esa responsabilidad, la aceptara con alegría en su corazón. Dios le había dado algo, una misión que él debía cumplir. Entonces Jeremías aquí se está enfrentando a un reto en su vida. Y hoy nosotros quizás nos estamos enfrentando a diferentes retos en nuestra vida. Cuando Dios nos llama, nos enfrentamos a retos en nuestra vida, algo que quizás es desconocido para nosotros. Y eso quizás lleva a Jeremías a tener un poco de temor, de desconfianza, de duda, porque él quizás no conocía las capacidades o él pensaba que no tenía la experiencia para desarrollar lo que Dios le estaba diciendo. Pero lo más importante hoy para nosotros no debe ser la experiencia, sino saber de que si Dios nos ha hecho un llamado en particular, que si Dios ha colocado su mirada en nosotros, que si Él tiene un propósito para cada uno, Dios nos va a ayudar en cada momento de nuestra vida. Dios nos va a respaldar, Dios nos va a fortalecer. Y Jeremías pensó que era solo un niño, es decir, que era demasiado joven, que no tenía la experiencia para llevar a cabo esto, y era llevar la palabra que venía de parte de Dios a todas las personas. Y es que de hecho era una gran responsabilidad a la cual se estaba enfrentando Jeremías, ¿verdad? Y hoy nosotros también debemos considerar la responsabilidad que tenemos con Dios en la tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La responsabilidad no debe ser una excusa para decir, Señor, no estoy preparado, o para decir, Señor, aún no quiero ir, no estoy dispuesto. No, la responsabilidad debe implicar compromiso de parte de nosotros hacia la tarea que Dios nos ha dado, compromiso para cumplir con excelencia la labor que Dios nos ha dado para, o el ministerio para que nosotros nos desempeñemos en él. Así que aunque Jeremías le está diciendo al Señor, yo soy un niño, no tengo experiencia, no sé hablar, no sé cómo voy a hacer con lo que tú me estás diciendo. Quizás el llamado es lo siento que es muy grande para mí, la responsabilidad, Señor, es difícil. O sea, todo lo que tengo que hacer es un poco complicado para mí. Dios le está diciendo, no digas, soy
un niño. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, no puedes sacar excusas, porque muchas veces le podemos decir al Señor, no tengo el tiempo, no tengo la experiencia, no tengo la capacidad, no tengo las fuerzas, pero Dios sabía de que desde aún antes de nacer, de ser formado en el vientre, ya Dios lo había separado para esa obra. Quiere decir que Dios le ayudaría. Dios sabía de que Él podía realizar esa tarea. Y lo que Dios hoy nos ha colocado en nuestras manos, ya Dios sabe que Él nos ha dado la capacidad, las herramientas y el respaldo de Él, que es lo más importante para desempeñar la labor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces Dios le está diciendo, no me puedes decir soy un niño, porque ciertamente a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. La misión de Jeremías y el ser profeta de Dios en esa época, en ese momento en específico, el llevar la palabra del Señor era una tarea que le correspondía a Jeremías. Y la tarea que hoy Dios nos ha dado, la misión, el ministerio, lo que Dios nos ha dado, la responsabilidad, es algo que Dios ha colocado en cada uno a nivel particular. No le corresponde a otro. Cada uno va a desempeñar una labor, ¿verdad?, diferente. Cada uno va a desempeñar y va a llevar a cabo los planes y propósitos que Dios ha establecido para él. Y a través de la Biblia nosotros podemos ver grandes hombres de Dios a los cuales Dios llamó para cumplir una labor, una misión. En específico llamó a Josué, ¿verdad? Llamó a Moisés. Fueron hombres que Dios levantó en diferentes épocas. Llamó a Gedeón, llamó a David y llamó así a muchas personas con un propósito específico, con un propósito que Dios quería cumplir a través de ellos. Así que nosotros no somos la excepción. Dios también nos ha levantado en este tiempo, para esta época, para cumplir con la misión y con la labor que Dios ha establecido para nuestra vida, para cumplir con la labor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La tarea de Gedeón fue traer libertad al pueblo de Dios. Y miramos cómo él se tuvo que levantar y traer libertad. A Josué le tocó continuar con la labor de Moisés también e introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vemos también cómo Dios levanta a David, cómo David derrota a Goliat y cómo Dios lo coloca como rey de Israel para gobernar. Cada uno de ellos cumplieron con el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Vemos cómo Esther también, Dios la levantó en el momento indicado, y cuando se le dice, quién sabe si para esta hora has llegado. Y es que Dios nos coloca en lugares, en tiempos, ¿verdad?, que no son casualidad. Así que donde quiera Dios nos haya colocado, en el lugar que Dios nos haya colocado, las herramientas, dones, ministerios que Dios nos haya dado, es porque Dios tiene un plan y un propósito desde antes que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Entonces, qué bueno es saber que en los pensamientos de Dios nosotros estamos. Qué bueno es saber de que Dios tiene un plan por cumplir a través de nuestra vida. Pero qué importante también es poder responder al llamado de Dios para servirle, para llevar un mensaje, para levantarnos en medio de estos tiempos que no son fáciles. Quizás estamos en tiempos difíciles, estamos a final de los tiempos, pero es allí donde Dios ha querido que nosotros estemos. Entonces, donde quiera que Dios nos haya colocado, Dios ciertamente tiene, ¿verdad?, un propósito con cada uno de nosotros. Así que Dios está diciendo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y muchas veces podemos mirar cómo diferentes personas tenían temor, ¿verdad?, de realizar aquella obra o de lo que se tendrían que enfrentar.
Pero Dios le está diciendo a Jeremías que no debía temer porque Dios estaría con él para librarlo. No quiere decir esto de que Dios le iba a evitar inconvenientes a Jeremías, de que él no iba a tener que pasar por problemas o dificultades, de que él no iba a tener que ir a la cárcel, de que él no iba a tener que ser perseguido. No, él de hecho enfrentó todo esto, ¿verdad? Fue encarcelado, fue perseguido, estuvo en momentos difíciles de su vida, el mensaje fue rechazado. Entonces fue un profeta que sufrió mucho, pero aunque Dios le dijo que no tuviera temor y aunque Dios no le dijo que que no iba a pasar por estos momentos de dificultad, Dios sí prometió algo, y es que Dios estaría con él para librarnos. Y esa es la esperanza que hoy nosotros tenemos, que aún con nuestras luchas, aún cuando haya persecución, aún cuando hayan problemas, aún cuando seamos rechazados, aún cuando seamos vituperados, aún cuando nos enfrentemos a diferentes problemas y adversidades en nuestra vida, por causa del evangelio, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido librarnos. Dios ha prometido ayudarnos, socorrernos, ¿verdad? Y eso es lo que nos debe fortalecer como hijos de Dios. Saber que en medio de cada circunstancia difícil, Dios está allí respaldándonos. Dios está allí ayudándonos. Y de hecho, Jeremías sufrió bastante por la causa de Dios, pero Dios estaba con Jeremías. Y hoy es una palabra que nos recuerda que Dios está con nosotros. Amén. Que Él nos ayudará, que en medio de la tormenta Dios estará con nosotros para librarnos. Así que Dios le está diciendo a Jeremías, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ya no serían las palabras de Jeremías, sino que Dios hablaría a través de Jeremías. Dios estaba colocando una palabra en Jeremías, una palabra que llevaría a diferentes personas, las recibieran o no. Eso no era lo importante era que el mensaje de Dios fuera transmitido, era que el mensaje de Dios fuera llevado, y las palabras de Dios estaban ya en boca de Jeremías, y Dios ha colocado una palabra de Él para que nosotros la llevemos a personas que lo necesitan. Dios ha colocado una palabra en nuestro corazón y en nuestra vida para cumplir con lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y Dios así entonces estaba colocando la palabra en la boca de Jeremías. Y Dios le está diciendo, mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces Dios le había dado una tarea a Jeremías para que llevara su palabra. Y esta era la labor que Jeremías iba a realizar. Tendría que llevar aquella palabra para advertir a la nación. Tendría que llevar esta palabra, una palabra que confrontaba al pueblo al arrepentimiento, al volverse a Dios. Una palabra que exhortaba, una palabra que anunciaba también los juicios de Dios, ¿verdad? Sobre el pecado, sobre el hecho de no querer arrepentirse. Entonces, miramos así que la palabra que Jeremías llevaba muchas veces iba a chocar contra el pueblo, y el pueblo no la iba a querer aceptar y lo rechazaron muchas veces, pero aún así él perseveró. Y a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, debemos nosotros cada día buscar llevar el mensaje de Dios, un mensaje
que muchas veces es un mensaje de esperanza, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje a través del cual Dios va a querer llegar a las personas. Y ese es el mensaje que hoy Dios quiere que nosotros llevemos, ese mensaje que Él nos da, ese mensaje para alcanzar a aquellas personas que Dios aún no ha alcanzado, aquellas personas que aún no se han arrepentido, que no se han convertido, o una palabra también que traiga el arrepentimiento al volverse a Dios, una palabra que salve, que cambie, que transforme la vida del ser humano. Y esta fue una responsabilidad con la cual Jeremías tuvo que vivir, tuvo que asumir en su vida. Y Jeremías decidió aceptar la tarea que Dios le estaba dando. Y en estos tiempos es importante que nosotros también aceptemos la tarea, la misión, el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Es fácil? No es fácil. Muchas veces nos vamos a enfrentar a diferentes circunstancias en nuestra vida, pero qué importante es saber que estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha dado. Qué importante es saber que estamos cumpliendo con la tarea que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros y que al final nosotros podamos decir, Señor, he cumplido con la tarea que tú me encomendaste. Entonces esto requiere un compromiso con el Señor, es una responsabilidad con Dios, es poderle decir a Dios, aunque no es fácil, Señor, yo decido aceptar el llamado que tú me estás haciendo. Entonces, en este día, Dios nos recuerda del llamado que Él nos hace, del ministerio que Él nos ha entregado, de la responsabilidad que hoy tenemos con Dios, de llevar y de cumplir la misión que Él nos ha dado, porque ya Él con mucho tiempo, con mucha anterioridad, ya había pensado en nosotros. Entonces, aquí vemos lo valioso que somos para Dios. Y hoy nos podemos quedar con esto, el ver lo valioso que somos en las manos del Señor, de que Él ha pensado en nosotros, de que Él ha tenido un propósito especial, de que hemos sido escogidos por Dios para llevar un mensaje que cambie, que transforme, que liberte y que cambie vidas. Amén. Así que en este día queremos orar y vamos a decirle a Dios, Señor, ayúdame. Aunque Jeremías en su momento dijo que era un niño que quizás sintió que era muy difícil, que la responsabilidad era grande, él pudo aceptar el reto y el propósito que Dios tenía con su vida. Dios amado, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, porque eres Dios fiel, eres Dios bueno, Dios de misericordia, Dios que nos ama. Gracias porque hoy podemos ver que aún antes de ser formado en el vientre de nuestra madre, ya tú nos conocías, Señor. Ya tú nos habías apartado para tu obra, ya tú nos habías apartado para tu servicio. Gracias por habernos tenido presentes. Gracias, Señor, por haber estado en tus planes. Gracias, Señor, por tenernos en tus propósitos. Gracias, Dios mío, porque delante de ti, Señor, somos de gran estima. Dios, y hoy te pedimos que nos ayudes en aquello que usted nos ha mandado a hacer. Ayúdanos, Señor, en el ministerio, la tarea que usted nos ha dado a cada uno de nosotros. Que podamos llevar tu palabra, Señor. Padre, que podamos cumplir con lo que tú nos has mandado a través de la Escritura. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por cada hermano y amigo que está allí conectado. Te pedimos que les bendigas de una manera especial, Señor. Hoy oramos por milagros, por sanidades, por restauración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, obra respuesta, Señor, en la vida del ser humano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias le damos a Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Le bendecimos en esta tarde. Desde nuestra iglesia cristiana, Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Bendiciones.